el problema más hondo es que en general los estudiantes no tienen interés en lo que les enseñamos y no tienen por qué tenerlo. Y digo no tienen por qué tenerlo porque nada de lo que les enseñamos está directamente conectado con la vida de ellos, con las cosas que les preocupan, con los interrogantes que ellos tienen sobre su propia vida. Entonces, cuando se tiene un esquema educativo como el que tenemos hoy, en el cual los profesores unilateralmente y las instituciones educativas en general, unilateralmente definimos qué es lo que los estudiantes tienen que aprender. Eso lo decidimos en reuniones, me imagino que en los ministerios, en las facultades correspondientes en las universidades, en los comités directivos de los colegios. Vamos decidiendo con base, claro, en lo que está establecido en la legislación, qué es lo que los estudiantes tienen que aprender. Yo creo que eso tiene que tiene que ser a la inversa, exactamente. Tenemos que los profesores desde preescolar, tenemos que ser investigadores sobre qué es lo que a nuestros estudiantes les está preocupando. Nosotros montamos la educación a partir de lo que cada estudiante necesita. Entonces eliminaremos el problema de los malos desempeños y el problema del fraude y todos esos problemas que son permanentes en la educación. La exigencia en la casa es uno de los factores más importantes. Yo he tenido muchísimos estudiantes con quienes he conversado cuando descubro en mis cursos que han hecho algún tipo de fraude. Y cuando uno realmente se comunica con el estudiante, para poderse comunicar con el estudiante hay que acercarse a él no con la perspectiva de juzgarlo para castigarlo, sino con la perspectiva de escucharlo para comprenderlo. Y cuando el estudiante siente que ese es el interés auténtico del maestro, entonces empieza a investigar cuál es la realidad que ha estado viviendo y qué lo ha conducido a hacer distintas formas de fraude. Y en todas esas investigaciones que yo he hecho, tengo centenares de testimonios de estudiantes escritos sobre por qué lo hacen. Uno de los factores que se presenta con inmensa frecuencia es esa exigencia por parte de los padres. Los estudiantes perciben que el mensaje de los padres, especialmente cuando son muy estrictos y muy fuertes en sus exigencias académicas, el mensaje que el estudiante recibe es, mire, lo recibe de sus padres, ¿no? Mire, a usted lo queremos mucho si tiene un buen desempeño. Si no tiene un buen desempeño, ya no lo queremos tanto por lo menos. Cuando un estudiante vive una vida familiar en la cual el cariño de sus padres depende de su desempeño, imagínense ustedes que no va a ser el estudiante de fraude para garantizar ese cariño. Eso le va configurando toda una noción de la vida, ¿no? Sobre todo desde que son pequeños, cuando sienten esa exigencia. La noción generalizada que se les va formando es que los adultos son exigentes, ¿no? Y están ahí para exigirles a ellos unilateralmente, y que ellos están ahí para ver cómo se las ingenian para quedar bien ante los adultos, para responder a sus expectativas. Entonces eso va generando una concepción de la vida que obviamente arranca con unos presupuestos éticos tremendamente dañinos, ¿no? Entonces yo esto no lo he investigado directamente, pero como hipótesis por lo que sí he investigado, yo diría todos esos problemas que se nos están presentando de una corrupción creciente, en eso tiene una responsabilidad gigantesca la educación. La educación en tres relaciones que para mí son las principales, que en orden de importancia son la relación padres-hijos, la más importante de todas por supuesto, la que le sigue es la relación profesor-estudiante y la que le sigue es la relación jefe-colaborador. La condición esencial de una relación profesor-docente y padres-hijos y jefe-colaborador es la confianza mutua. Si hay confianza mutua, todo se va a resolviendo. Y ahí se genera en esa confianza mutua un aprendizaje mutuo, no un aprendizaje de arriba para abajo, ¿no? No hay tal cosa como el que educa y el que es educado. Es que es un intercambio en
ocasiones uno aprende de sus hijos, en ocasiones los hijos aprenden de uno. Y lo mismo para profesor estudiante y lo mismo para jefe colaborador. Pero yo creo que también tenemos que cambiar y enriquecer un poco nuestras nociones de evaluación. Hay un estudiante que en un testimonio me dice, mire, yo hago lo que sea para sacar unas buenas notas porque yo no vale nada lo que yo sea como persona. La sociedad y en general, para yo conseguir un empleo, lo que la gente va a mirar es si tengo buenas calificaciones. Entonces eso me ha llevado a pensar que el fin justifica los medios, porque lo que tengo que tener yo son buenas calificaciones. A nadie le importa qué clase de persona sea yo. Lo primero, no empezar por el castigo. Y ahí es donde entra el problema de la confianza. Es muy posible que a un docente que conoce por primera vez a un estudiante y que ese estudiante hizo fraude, le va a requerir al docente un trabajo muy intenso y muy abnegado de construir confianza con ese estudiante para que el estudiante tenga la tranquilidad y la libertad de contarle de verdad qué es lo que él ha estado viviendo. Eso tiene una dificultad enorme y es que muchísimos estudiantes no saben qué es lo que les pasa. Como nadie les ha preguntado nunca qué es lo que usted vive, cuáles son sus preocupaciones principales, a qué aspiraciones tiene, qué dificultades está encontrando para lograr esas aspiraciones. Nadie le pregunta a los jóvenes sobre eso en el ámbito de la educación y muchísimas veces en los hogares padre, la madre, el profesor, la profesora, el jefe, la jefe. Tienen que invertir una gran cantidad de tiempo en lograr generar esa confianza en una conversación y ahí lo fundamental es escuchar para comprender y no juzgar para castigar.